Sí, básicamente eso que yo sentía como sociólogo, sentía que académico, activista social, sentía que no se estaba analizando el tema del chavismo. Cuando tú ves las críticas al chavismo es porque pasó algo bueno o malo, que si este dijo esto o el otro dijo lo otro, pero el sujeto chavista que hace posible la revolución, que es un sujeto que no se viste de rojo, que sale todo el día a la calle sin uniforme, que se queda en el barrio, que cuando meten preso al líder sale a la calle a defenderlo sin ningún tipo de armas que le dé Estado alguno, ni partido alguno, ni gobierno alguno. Ese chavismo no era lo suficientemente analizado como para, y en este caso lo digo de una manera no apolíticamente, sino digamos, desinteresadamente en el tema de la política. Es decir, es un análisis que lo puede utilizar la oposición, como lo puede utilizar el gobierno, como lo pueden utilizar las diferentes corrientes del chavismo, como lo pueden utilizar los movimientos sociales, los sectores sociales. Es decir, entender el sujeto que en un momento determinado escucha a un líder y dice, yo me voy por ahí. Y que cuando el líder lo meten preso y nadie defiende al líder y el líder se queda solo preso, el pueblo dice, voy y lo rescato, ¿no? O cuando dicen hay un paro petrolero y nos quitan la comida, dice yo me resteo por esto, con hambre y desempleo, con Chávez me resteo. Entonces, como ese sujeto se va transformando, va cambiando, van cambiando los discursos en torno a él, de un sujeto lumpen, buhonero, proletariado, de calle, de barrio, de delincuente, turba, horda, se pasa a uno que es como de la oficina, de que se viste de rojo, que tiene un uniforme, que va por unas marchas, lo monta en autobús, lo va por unas marchas, da unas declaraciones en un canal del Estado, desde cierto discurso, aprende a manejar un discurso para poder entrar en la institucionalidad, pero como el sujeto chavista, que es el que mete el hombro, el que está en las imágenes del libro, como que queda desprendido de ese otro chavismo que termina siendo un oficialismo. Entonces la dirigencia política, para lograr volver a articular, a reanudar, tiene que pensar en ese sujeto chavista que quedó relegado. Yo me acuerdo cuando Chávez iba a los pueblos sin ser presidente, en los pueblos lo recibía, me acuerdo en Mariara claramente, llega Chávez y los que van y lo reciben alocadamente es el borrachito, son las prostitutas, son los loquitos de ahí, son los descamisados, mientras que el funcionario lo ve medio raro, ¿no? Mientras que, digamos, el sindicalista incluso también. Entonces, digamos que la dirigencia tendría que pensar nuevamente en ese chavismo que quedó relegado para poder dirigir, porque si no, sencillamente lo que hace es estar en el medio de dos clases sociales, que es para lo que viene el Estado, ¿no? El Estado burgués. Es cómo defender los intereses de las clases altas. Entonces, para eso es que sirve, por ejemplo, la policía. ¿A quién se lo mandan? Al barrio, ¿no? Entonces, por lo menos la banda del García Plaza, con todas sus panas, esa banda no se pudo desarticular, no hubo nadie preso, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué la banda del Picure? Bueno, el Picure tampoco lo pueden agarrar, pero la banda, es que venía pensando en eso, ¿no? En la relación que puede haber entre el Picure y García Plaza, que uno roba a las clases altas y otro roba al Estado, que es el dinero del pueblo. De resto son delincuentes los dos. Bueno, yo creo que ese escenario, ese terreno ya es caso perdido. Es decir, cuando el problema es la comida, ¿qué coño importan los medios? Es decir, aquí el debate que llamó tantas veces Chávez fue cerrado, muchas veces por él mismo. Entonces quedaron los medios públicos tal como los vemos, pues algo realmente maltrecho para poder confrontar el embate comunicacional tan duro. Y cuando tratamos de hacer algo, digamos, para recuperar audiencia, lo que hacemos es como copiar lo que ya existía. Entonces, el debate sobre los medios públicos yo creo que es un debate cerrado. O sea, eso ya no tiene... Hasta que no arreglemos el tema de la comida, ya no me importa más nada. Pues ya tú sabes que lo que dice BTV es paja y que los demás canales también es paja. Entonces, la realidad se está viviendo con mucha fuerza en la calle y eso hace que no se necesite ningún medio para comprender lo que pasa. Eso es lo que creo ahorita de los medios. Y no, lo que más o menos se demuestra históricamente es que no hace falta. Claro, eso no quiere decir abandonarlos, porque si tú quieres crear un imaginario
El imaginario se produce por medio de la dialéctica entre las imágenes y lo que la gente entiende de las imágenes. Por eso es clave el tema de los medios. Ahora, si los medios no tratan de representar la realidad se va a representar ella misma. Entonces, políticamente, por ejemplo, cuando el presidente Maduro lanza lo de DACA, el DACazo, la gente lo entiende inmediatamente y la gente, digamos, respalda la decisión. Eso, independientemente que lo digan o no lo digan en los medios, la gente va a respaldar la decisión. Entonces, sí, ciertamente es una manera de decir, esa omnipresencia, omnipotencia de los medios, que es el discurso norteamericano de los medios, de Laswell, digamos, porque yo soy profesor de teoría de la comunicación, esa omnipresencia de los medios fue tumbada teóricamente por el 13 de abril. En, digamos, América Latina, pues se venía cocinando ya la tesis contraria, la tesis de las mediaciones, la tesis de la importancia del receptor, la tesis de que la cultura de la audiencia tenía mucho más que ver que lo que la gente creía. Y digamos que el marxismo, una parte del marxismo más gramsciano se fue por esa tesis. Pero otra parte, la izquierda más tradicional, no, se fue por la idea de que si alguien dice algo por los medios, todo el mundo lo cree. Y lo que demostró Chávez es que esa tesis era falsa, porque Chávez ganó las elecciones contra todos los medios y arrasó. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, que no hay tal omnipresencia de los medios, no hay tal omnipotencia. Entonces, ahí es donde está el tema de la política como algo más allá de los medios. La política es algo más allá de los medios. Cuando la política se circunscribe solo a lo que vas a decir en los medios, bueno, la realidad se lo termina llevando. Pues la política es la relación con la realidad y los medios solo sirven para reflejar cómo se teje esa relación en el día a día. Sí, bueno, yo una vez traje a un amigo español para que viera, él quería interesado en ver el chavismo y hubo una gran marcha de esas que había aquí donde nadie dirige nada, donde todo el mundo va por su lado, donde la gente escucha cualquier música, toma reggaetón, en esos momentos estaba, toma kurda en las marchas, en esos momentos estaba la canción de moda esa de Palo por ese culo, yo no sé si tú te acuerdas de esa canción, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. Entonces él vio eso y él quedó obnubilado. ¿Cómo era que en lugar del centro de la revolución mundial, estamos hablando del 2002-2003, se vieran las cosas más antipolíticas? Él no entendía eso. Y yo dije, bueno, cierto. Entonces él me pidió invitar a unos compañeros allá, pero me pidió que fueran de base, pero que tuvieran un discurso de izquierda, que no fueran el pueblo normal, porque el pueblo normal era impresentable para la izquierda europea. Y de ahí es donde yo digo, pues ciertamente el chavismo, tal como uno lo ve, como se manifiesta, es impresentable para la izquierda. La izquierda está acostumbrada, sueña, y la izquierda venezolana muchísimo, sueña con un estudiante universitario, con las mangas arremangadas, que tiene un discurso perfecto, que políticamente es súper correcto, que moralmente es intachable, y el chavismo no es así. El chavismo un día trabaja 28 horas, pero después dura una semana que es flojo y no quiere trabajar, ¿ves? Y eso no es, para nosotros eso no es ningún drama. O sea, para nuestra cultura popular, indígena, negra, eso no es ningún problema. Eso más bien hay una exaltación del ocio. Y eso no tiene por qué a nosotros llevarnos a ningún complejo. Esto no es Inglaterra, es lo que quiero decir, ¿no? Y la revolución que hacemos acá es justamente una revolución que no tiene nada que ver con los parámetros ingleses, norteamericanos o alemanes. Entonces es allí donde se ve esa contradicción, pues, entre un modelo de lo que se piensa como una revolución mundial y el sujeto realmente existente. Bueno, para hacer futurología, que los sociólogos debemos hacer eso, es parte de nuestro trabajo. No, yo lo que me imagino es que el proceso actual, que es un proceso de despolitización, donde es despolitización no porque la gente pierda conciencia, es despolitización porque la economía es el que regula tu vida. Y el presidente puede tirarse, la asamblea puede tirarse 80 leyes, el presidente 40 medidas, habla durante 5 días y la economía va por su lado y arrasa con todo. Entonces, cuando eso sucede, la gente dice, bueno, ¿qué se puede hacer con la política? ¿Para qué sirve la política? Y ciertamente, ahorita sí, como primeramente pareciera que cada vez la política como herramienta está más mellada, tiene menos fuerza. Eso
crea bolsones de exclusión social, porque la política es una máquina de inclusión. La gente se excluye simbólicamente y materialmente. Y esas bolsas de exclusión van germinando un nuevo proceso revolucionario. Ahora, ese nuevo proceso revolucionario puede ser de derecha y puede estar dentro del chavismo, ¿verdad? Porque no es mentira que la derecha endógena existe, ¿verdad? Bueno, las últimas declaraciones de personeros sobre los bachaqueros, sobre los barrios, sobre tal, uno se da cuenta que la derecha endógena es un discurso que realmente existe, ¿no? Y que es de derecha, pero es chavista, eso es cierto. Entonces, ¿cómo se va a dar ese proceso, digamos, esa nueva revolución que puede ser incluso chavista? Estoy hablando ni siquiera en los próximos 10 años, sino en los próximos 15 o 20. Bueno, ciertamente no lo sabemos, es muy difícil saberlo, pero yo lo único que creo es que Chávez va a estar presente ahí. Si yo no creo que la despolitización, incluso que el fracaso gubernamental, lleve a eliminar a Chávez del imaginario. Yo siento que Chávez sigue estando presente y que lo que se ve es que es un momento, digamos, ciertamente post-chavista, digamos, posterior a Chávez. ¿Qué hubiera hecho? Yo llevaría la pregunta al presente. ¿Qué hubiera hecho Chávez ahorita? Lo primero es decirle a la gente lo que está pasando. Es decir, cuando a la gente le gustó el por ahora, no solamente fue el por ahora, acuérdate que a la gente le gustó, yo asumo mi responsabilidad. Entonces que salga alguien diciendo, yo asumo la responsabilidad de lo que está pasando, yo asumo la responsabilidad de que hay un descontrol económico, yo asumo la responsabilidad de que esta vaina se nos está yendo de las manos y yo voy a luchar junto a ustedes de tales maneras. Bueno, yo creo que esa es una primera interpelación, ¿no? Si tú le echas la culpa a los demás, para mí ese es el discurso antichavista. El discurso, o sea, yo sitúo el discurso chavista o antichavista es o asume la responsabilidad o le echas la culpa a otro. Más o menos así lo veo yo, sobre todo situándonos en el 4 de febrero, ¿no? Bueno, no, muy buena tu pregunta, porque lo que hice fue etnografía. Tú sabes que la etnografía es algo que siempre lo hacen con los indígenas, ¿no? Que si los Yanomami, entonces un antropólogo a anotar todo lo que ve, comen con la mano, no cocinan los alimentos, no le echan salsa a la... Bueno, yo lo hice igual, pero con la burocracia. Me metí dentro de la burocracia, empecé a analizar desde adentro lo que estaba pasando, empecé a ver los presupuestos generales, los criterios generales a diferentes niveles. Y bueno, me fui dando cuenta de que realmente el tema de lo popular no está presente en el oficialismo, ¿ves? El oficialismo es cuando la dirigencia pierde toda conexión con lo popular y los criterios para gobernar sobreviven dentro de la lógica estatal. Y como todos sabemos, y lo ha dicho todo el mundo aquí, el Estado que existe es un Estado que es burgués, que es adeco. Yo no lo llamaría burgués, yo creo que es adeco más bien, ¿no? Y esa burocracia es una burocracia que no es de ahorita. Ha existido siempre. Lo que pasó en un momento determinado, que yo creo que fue el momento de mayor debilidad de Chávez, es cuando, para tratar de llegar más rápido al socialismo, nos olvidamos del Estado que teníamos y lo que se declaró fue que el Estado era socialista. Entonces el sujeto cambió. El sujeto ya no era el pueblo desdentado, que el Nacional, que el periódico El Nacional reflejaba muy bien, analizaba muy bien, ¿no? O sea, al final era un periódico de clase, ciertamente, y comenzó a ser un sujeto que hablaba de una determinada manera que no era la misma popular, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, hay como un cortocircuito y vamos a unos años en el que el sujeto se despopulariza, es la tesis que yo sostengo. Entonces, se vuelve oficialista, se vuelve burocracia. Entonces, la burocracia no hay que verla, o sería un error. Bueno, los sociólogos analizamos muy bien el tema de la burocracia con Weber. No es un tema de aquí, de Venezuela. No, es un tema de todos los procesos mundiales, hasta dentro del capitalismo. Al capitalismo no le interesa la burocracia. El capitalismo lucha contra la burocracia, ¿no? Los empresarios luchan contra la burocracia del Estado. Sí, no es un tema solamente de acá. Es un tema de cómo esa burocracia no es solamente que la secretaria se pinta las uñas o que un papel tardó 3 meses en pasar de un lado a otro, sino es una clase que tiene sus propios privilegios y que los va a defender a muerte. Yo pongo el ejemplo del cestatique, ¿no? Para hacer ver que no es un problema solamente del ministro, sino que cuando digo es una clase es porque te para en un hospital porque no le has dado cestatique a la enfermera y la gente que la iban a atender se está muriendo. Y el problema es ¿por qué? Por un cestatique. Entonces ahí es como una clase, o sea, como ya alguien que es del pueblo incluso termina
por estar sindicalizado, por tener un trabajo estable, etcétera, siendo parte de la burocracia. La burocracia no está solo en las altas esferas. La burocracia es algo que recorre el Estado, y cuando digo el Estado en sentido amplio. Cuando uno estudia en la universidad ya es parte de la burocracia, ¿no? Por decirlo en un ejemplo, pues, que para incluirme yo, ¿no? Para que no se crea que es que yo estoy señalando al culpable, sino el problema no es que exista la burocracia, el problema es cuando la burocracia se hace una clase cerrada que opera según sus propios intereses. Entonces, coño, el peor ejemplo, Cadivi, cómo duró 3 años desangrándose el país y nadie preso, y no hubo operación, ¿cómo se llama la operación esta? No hubo madrugonazo, no hubo OLP, ahí no hubo nada, y todo el mundo está tranquilo. Grandes camionetas que operan libremente, que van de un lado a otro, nadie las paran al motorizado. Entonces, es ahí donde yo creo que está el tema de la burocracia, pues en que se convirtió, que es como un sector importante de la sociedad, no es un sector, sigue siendo minoría, porque según el INE son 2 millones de personas las que están dentro del Estado. Pero como ese sector se convierte en una clase, lo que quiere decir que opera según para sus propios intereses. Si se paga y se da el vuelto porque manejan los recursos, pero a la vez se ve como sujeto central. Mira, bueno, esa es la parte más, digamos, cómoda para el chavismo, porque es la que nos une. Yo creo que políticamente tenemos que volver a ese discurso, que fue el discurso que con mucha claridad salió con la guarimba. Con la guarimba el pueblo entero se unió contra la guarimba. Las mismas clases medias se unieron contra la guarimba. Aquí no hubo ningún barrio que guarimbiara, aquí ni siquiera los sectores medios guarimbiaron. El Paraíso, que es la clase media más antichavista, no salió a guarimbiar. Ahí se vio con claridad que habían unas familias ricas contra los sectores populares. Sí, ese fue un momento en el que se reinició, se retomó el discurso de clase en el chavismo. Y fíjate que se retomó no por nosotros, se retomó porque ellos tuvieron la iniciativa y para nosotros fue perfecto. Entonces, ¿cómo nosotros volvemos a ese momento? Es el tema de la política, ¿no? Cómo nosotros mostramos que lo que está sucediendo en las calles en la actualidad, que ese malestar está, ni siquiera voy a hablar de inducido por una mente maléfica que se roba la comida, no. Está, digamos, es el escenario a lo que nos han llevado las clases altas. Y eso no se está comprendiendo así. ¿Ves? Si no se comprende así es porque el discurso de clases se borró el mapa por los momentos y va a volver, pero por ahora no está en la centralidad del discurso. Entonces, ¿cómo hacer que vuelva el discurso de clase? Bueno, eso es una operación política, que no es solamente hablar por los medios, pues. ¿Ves? O sea, no es solamente hablar con claridad por los medios, sino que tiene que ver con, con volver a la sociedad. Ahí, por ejemplo, una parte importante ahí es el tema del imperialismo, ¿no? Porque, digamos, yo soy antiimperialista desde que nací y lucho contra el imperio. Pero lo primero, para que la gente entienda esa lucha, hay que volver a la lucha de clases. Si nosotros no entendemos la relación burguesía-proletario, ricos-pobres, blancos-negros, si nosotros no entendemos que la lucha es en nuestra sociedad, el discurso de clase va a tender a debilitarse. Se trabaja desde la idea de la estabilidad, ¿no? Que es lo que hacen todos los gobiernos, porque tener miedo de perder el poder es decir, no vale, vamos a buscar la estabilidad. Claro, da miedo. Cuando uno ve la foto de Gaddafi muerto, uno entiende cómo un presidente de Venezuela en la situación actual busca la estabilidad. Pero entonces ahí comienza el problema interno. ¿Ves? Yo creo que es el mismo dilema de Bolívar. ¿Ves? ¿Cómo tú puedes avanzar en la UNASUR? ¿Cómo tú puedes avanzar en la CELAC? ¿Cómo tú puedes avanzar pero perder tu territorio? Si pierdes tu territorio también se va a caer lo demás. Entonces el dilema de Bolívar creo que es el dilema que se confrontó Chávez en los últimos años, y es un dilema, no estoy diciendo que sea una fácil solución. Y que Chávez en los últimos años no tuvo más remedio que volver a la política, volver al tema de la misión vivienda. Eso fue algo de los últimos 2 años del sexenio anterior. El sexenio anterior, los 3, 4 años primeros fueron básicamente de verborrea ideológica. Y en lo social, en lo hegemónico, se avanzó muy poco. Cuando al final perdemos las elecciones, perdemos todas las alcaldías, o sea, las alcaldías más importantes, perdemos las gobernaciones más importantes, la Asamblea Nacional la perdemos por voto, es que Chávez vuelve un giro, digamos, populariza su discurso, va a la calle. Me acuerdo la primera vez que fue a Petare, no lo podía creer. Yo me acuerdo claramente. Él fue a Petare, tenía yo creo que 3 o 4 años sin visitar un barrio, sin ir para la calle cruda.
y él no podía creer que pasaran aguas negras por la calle, ¿ves? Y no es porque él sea malo o bueno, es porque le pasa a cualquiera. Duró 4 años pensando en el mundo multipolar, duró 4 años pensando en la guerra contra el imperio, duró 4 años viendo cómo Venezuela se abría paso en el terreno internacional, pero algo tan sencillo como el barrio quedó deslindado de lo que era ese proyecto. Pues entonces lo que ocurrió después, los nuevos urbanismos, las nuevas grandes misiones, bueno, era una manera de articular. Primero, se puede conseguir se puede bajar gratis en la página de la Fundación Casa de Bello y en el blog Habla Calé, con K. Ahí está el libro, se puede bajar totalmente gratis. Quien lo quiera en físico puede ir a las librerías del sur y bachaqueado en la calle. Ya vi que lo estaban vendiendo, pero al triple del precio, a 1.500. Claro. ¿Cuánto tiempo me tardé? Eso es algo que yo he venido haciendo y trabajando hace tiempo. Yo no me senté, fue a editar lo que ya tenía. Eran como diferentes investigaciones. Ahí hay un primer trabajo, una tesis doctoral, pero yo preferí dejar la tesis doctoral para después y concentrarme en hacer algo más manejable, más legible. Y de hecho yo digo que eso no es un libro, que es un folleto ilustrado. Y si quisiera que evolucionara sería a un video o a un texto escolar. No quisiera como que otro libro o algo así, pues esa es como la evolución natural que debería llevar según lo que creo yo el texto.